Gracias a los invitados. Hay 3 egresados de la casa, entiendo, ¿no? En este panel, Lorena, Leandro, Diego, y Diego también de la clase. No, yo robé el título, no me... Sí. Está bien, es verdad, me sumo, un cuarto. Vamos a organizar en base a 3 rondas con distintas preguntas disparadoras que cada uno va a tratar de responder según sus distintos ámbitos, ¿no? De trabajo, experiencia, etcétera. Y esto está muy bueno porque, claro, cuando uno piensa el impacto de la inteligencia artificial va a ser muy heterogéneo, ¿no? Digamos, región por personas, empleos, sectores, regiones, en fin. Así que la primera pregunta tiene que ver con lo que tal vez está más en la discusión pública, que es el impacto sobre habilidades y demanda de habilidades, ¿no? Entonces, les daría 5 minutos a cada uno, porque creo que es el tema que más relativamente, ¿no?, vale la pena desarrollar, para ver sus impresiones con respecto a lo que ya está pasando, pero si pueden aventurar, ¿no? Siempre es una tarea difícil el pronóstico, qué están viendo a futuro, y luego pasamos a qué están haciendo las instituciones, ¿no?, para adaptarse, pero primero centraría la conversación en qué impactos se están viendo o prevén en términos de demanda de habilidades, de impacto sobre el empleo a partir de la inteligencia artificial. Así que, si les parece, primero arrancamos así y después volvemos, no sé, vamos cambiando. ¿Diego? Bueno, buenos días, un placer estar acá. Gracias, Andrés. Gracias. Compartir con amigos y destacados colegas. Agradecerle a Roxana. Me corro un poquitito, voy a retomar esta pregunta en mi segunda intervención. Empiezo por algo más general, que es, y para complementando un poco con Laura, que ya un poco dijo todo lo que hacemos desde la UIA, es la IA o las nuevas tecnologías, estas disrupciones que hay a nivel internacional, irrumpen en forma transversal y con diferentes diagonales en todos los sectores. Yo creo que la Argentina en particular tiene 2 temas, tiene un tema de demanda y un tema de oferta, digo, ¿no? Entonces estamos atendiendo estos problemas cuando la empresa que contaba recién Laura, que es un actor importante en la formación y poder colaborar en el desarrollo de las habilidades de las personas y la disrupción que tiene la IA, está hoy crujiendo, digo. Entonces yo creo que primero uno tiene que pensar, bueno, cómo generamos demanda de empleo, digo, ¿no? Porque si no generas demanda de empleo formal y no hay un proceso donde puedas atender esta problemática, vamos a seguir consolidando una Argentina dual. Digo, a mí me llamó la atención, hace poquito vi los números con el equipo del CEU, que el sector informal alcanzó al formal en el sector privado el año pasado. 9,1 millones que están en el sector informal y 9 y pico que están en el sector formal de la economía, tomando los que trabajan en empresa o los independientes con más formación. Entonces, la Argentina está cada vez más pareciéndose a América Latina, una economía dividida en 2. Lo cual creo que la IA, en términos de habilidades, tanto a nivel empresa como a nivel personas, lo que va a tender es a agudizar desigualdades, digo, ¿no? Si uno no tiene una estrategia, ¿no? La empresa que puede incorporar la IA, Laura contaba algunos números, después lo retomo en la segunda pregunta, va obviamente a poder continuar y aumentar la productividad dentro de la formalidad, cerrar por ahí brechas de productividad con sus competidores internacionales. Las empresas que no lo logren van a ir tendiendo a quedar afuera del mercado. Y lo mismo las personas que puedan adquirir o incorporar en todos sus niveles, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la IA van a quedar mejor preparados para los empleos del futuro. Teniendo en cuenta, de vuelta, creo que la Argentina tiene un problema de demanda. ¿No? Si no solucionamos el problema de demanda, este tema, cómo incorporar la IA en las empresas, va a ser un tema cada vez más para un sector más chico, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo generar demanda de empleo? Leía el libro de Andrés, estoy leyendo de a poquito, que sacó con Diego, tiene 3 niveles. Obviamente, la macro, la estabilidad, que hoy está muy de moda, a pedirle a una empresa que atienda estos temas
cuando no sabes si va a vender más, cuál va a ser la tasa de interés, el tipo de cambio es difícil, entonces se necesita estabilidad y la estabilidad tiene que venir acompañado con crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay demanda de empleo, pero después hay temas que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Y ahí es donde entra la IA, digo, con la competitividad, y que tenga una política de competitividad. Si no hay incentivos para incorporar la IA, va a ser difícil que las empresas lo hagan, digo, incentivos desde el punto de vista tributario, financiero, líneas que tienen que ver con ayudar a las empresas, en particular a las pymes, para incorporar la IA y poder enfrentar los desafíos que tienen a nivel empresa y a nivel personas. Y el tercer punto, que lo dejo para después, es el ecosistema, ¿no? El ecosistema educativo, el ecosistema de las instituciones, la interacción entre el mundo educativo, el mundo público y el sector privado. Bueno, ahí hay muchísimo para hacer. Laura lo contaba en el panel anterior. Hoy está todo muy desintegrado, son muchos esfuerzos individuales o institucionales, pero falta una coordinación entre los actores. Bueno, también ahí hay mucho para hacer, pero vuelvo después un poco a lo que estamos viendo a nivel micro. Yo digo, hoy la Argentina tiene un gran desafío macro: cómo genera demanda de empleo, cómo genera demanda de empleo formal, y cómo con más demanda de empleo formal puede ir ayudando desde la empresa como un actor clave en la formación a incorporar la IA en las habilidades para el trabajo. Creo que si no se logra combinar demanda de empleo con alguna estrategia de desarrollo que tenga en cuenta estos temas, la IA lo que va a hacer es profundizar desigualdades, digo, fuertemente, y acelerar las desigualdades. Un sector que puede incorporarla y que logre dialogar con las mejores prácticas internacionales, y otro sector, lo digo medio en broma, pero muy serio, que vaya al Rappi, ¿no? Digo, ¿no? Que sea el gran demandante de empleo, que requiere menos calificaciones, y donde la IA entra en todo caso por la app, pero no por una habilidad particular que tenga la persona. Justo. Justo. Bueno, yo creo que bueno, la IA es una herramienta más, y creo que los últimos años, cuando hablamos de IA y la disrupción de la IA, estamos hablando de la IA generativa, que es la IA que genera contenido y que empieza a reemplazar también actividades cognitivas, ¿no? Actividades rutinarias, como venía siendo la digitalización y la transformación digital hasta hace unos años. Y creo que, tratando de ver la parte del vaso medio lleno de esta herramienta, porque que en el panel anterior se habló de todos los problemas que hoy también suscitan en el tema de la digitalización masiva y el uso abusivo de la tecnología, y las consecuencias en lo que es la generación de comunidades y de soft skills, o traducción más literal, habilidades blandas que tienen los jóvenes. Acá lo que sucedió con la inteligencia artificial fue que generó como un miedo masivo a la pérdida de empleo en actividades que hasta hace poco creíamos que eran como las profesiones más exitosas, como desarrollo de software, ingenierías de datos, y empieza como a crujir eso, el potencial de la demanda de esas capacidades, y empieza como a pensarse, bueno, ahora que las habilidades técnicas están más disponibles y en las organizaciones no se necesita tanto eso, ¿qué es lo que se va a necesitar? O sea, para mí es eso la pregunta. ¿Cuál es? Y en los países, qué sé yo, en Estados Unidos, lo que se ve es que se está reemplazando el estudio de las carreras de informática por carreras vinculadas a la inteligencia artificial, que decía, o sea, en el panel anterior decíamos, ¿qué es estudiar inteligencia artificial? ¿Qué estudias algo técnico o cómo aplicarla? Y creo que ahí
todo lo que sea hoy, como este congreso, sensibilizar, hablar del tema, ponernos de acuerdo cuando hablamos de los conceptos, ¿no? De qué estamos hablando, cuando hablamos de inteligencia artificial, de adopción de tecnología, creo que es muy útil porque también nos va a hacer como pensar mejor cuál es la estrategia del país para que se adopten estas tecnologías y no se abuse de la tecnología cuando quizás no tiene sentido, y también genera una frustración de parte de las empresas, sobre todo de las empresas o de los gobiernos, en adoptar tecnologías que por ahí no era lo que necesitaban. Entonces, yo creo que todo lo que es generar estos debates y también hablar de, más específicamente, del tipo de habilidades que se van a necesitar los próximos años, que es mucho más difuso de los que veníamos hablando antes, de bueno, hay que estudiar estas carreras porque tienen más potencial. Ahora no está tan claro porque se necesita estudiar carreras de grado que te abran la cabeza, que duren varios años, los fundamentos de la tecnología, pero también se necesita habilidades para liderar esos procesos, para adaptarse a los cambios, y ahí eso no se estudia en una carrera o en un posgrado. Eso se estudia muchas veces a través de espacios de vinculación de empresas, grandes empresas con startups, grandes empresas con universidades. Creo que ahí hay una línea para seguir trabajando, que es esto de la innovación colaborativa y abrir las instituciones para adoptar esta tecnología de una manera lo más estratégicamente posible. Creo que ahí me sobraron 40 segundos. Gracias, Lorena. Hoy me desempeño como director ejecutivo de Argencon, que es la asociación que agrupa a las empresas de economía del conocimiento. Tenemos a las empresas más grandes que generan inteligencia artificial y a las primeras que adoptan inteligencia artificial en el mundo de los servicios. Hoy es el tercer complejo exportador de la Argentina, son 9.700 millones de dólares de expo, y al mismo tiempo muchas de esas exportaciones hoy están vinculadas al desarrollo de IA. Y ahí tengo dos cosas para decir sobre las habilidades, para después tal vez en próximas preguntas meterme más en el negocio. Hicimos una encuesta, una de las primeras que tuvo lugar en Argentina sobre penetración de IA, que tiene resultados bastante interesantes, porque es algo que, a ver, en los últimos 2 años todos tuvimos que aprender un montón, todos en todos los roles, y a la larga, primero definir bien qué es la IA, que nadie la define. Hoy la IA que utilizamos, generativa, la IA de agentes y demás, es simplemente sistemas algorítmicos que nos llevan a distancias de palabras. Si yo tengo la palabra amor y la palabra calefón, o la palabra amor y la palabra flores, lo que hace la IA es llevarme por caminos más rápido o menos rápido a cómo una palabra se junta con la otra. Eso aplicado tiene una difusión enorme, transversal, como decía Diego, en todos los sectores de la economía, que apunta a aumentar la productividad en numerosos sectores. Hoy tenés empresas argentinas que desarrollan sistemas de IA para industria pesquera de Perú. Viendo las corrientes marinas, te terminás viendo dónde pescás, cuándo, más y mejor, y sin necesidad de ni comprar nuevos barcos ni contratar nueva gente, aumenta 48 a 63% la producción pesquera según la época del año. Todo eso solamente con IA. Entonces, yendo a las habilidades, lo dividimos en dos: las empresas que generan y las empresas que adoptan. Empecemos por las que adoptan, que tal vez son las más transversales. En el mundo de los servicios, todas aquellas empresas que tienen muchas habilidades vinculadas a lo IT, o que hacen servicios IT o productos IT que están deslocalizados, bueno, hoy se están reconvirtiendo totalmente. Todos los agentes de esas empresas tienen que tener sólido manejo de inteligencia artificial para su trabajo. Pero después, cuando uno va a el 64% de los servicios en Argentina son contadores y abogados. Muchos salidos de esta casa, Andrés, que exportan servicios profesionales. Bueno, ahí en la parte de marketing y en la parte de ventas hay mucha mayor incidencia de reemplazo de habilidades con IA y reconvertirse en roles más que controlan el proceso productivo, que es lo que lo hacen directamente. Lo mismo pasa con los programadores. El obrero, digamos, del software, que es el programador, tiene que incorporar más
cuestiones de build architect en los sistemas que el simple codeo. La escuela de Coder House o demás, que hace 15 años era la salida, bueno, hoy está quedando un poco reconfigurada o cambiada. Y al mismo tiempo se ve dentro de las empresas algunas áreas que no ven mucha incidencia de ley, por ejemplo, todo lo que es compliance y legales. Todo, esa parte, que es más la litigación, la batalla, la cuestión más estratégica del armado de las empresas y demás, eso hoy no tiene una gran influencia de la inteligencia artificial. Pero saliendo del mundo de la empresa y yendo un poco a la de las habilidades transversales, una cosa que nosotros venimos identificando en Argencon es que se puede aplicar en la escuela formación sobre IA, que es uso de las herramientas. Esto es hoy, dentro de 5 años, con la computación cuántica, hay una parte de la IA que van a ser habilidades que también entren en desuso. De eso podemos hablar dentro de un ratito. Pero hay una cuestión de las profesiones libres. Nosotros armamos con Digital House este año un curso con 35.000 becas para profesiones libres de adopción de IA. Abogados, financieros, gente de comunicación y marketing, o sea, cursos específicos para la tarea que vos tenés, cómo se adapta con IA. Gente que ya está en el mercado laboral. Porque siempre cuando pensamos en educación pensamos en los jóvenes, en los que se están formando y no tal vez en los profesionales con 40 años, 50 años que ya están en marcha. Y una cosa que hicimos, y me viene bárbaro para los últimos 30 segundos, una de las cosas que hicimos fue adaptar eso a docentes. Porque enseñarle IA a docentes que adopten habilidades de inteligencia artificial en docencia implica una mejor enseñanza hacia abajo en el uso responsable y ético de las herramientas de IA en los alumnos. Y acabamos de firmar hace 2 meses un convenio con la Universidad de Tucumán. Ayer vimos los primeros resultados. Hoy tenemos a 28.000 docentes tucumanos en nuestro curso de IA para docentes y vamos a llegar a 40.000 en marzo. Según lo que estuvimos viendo con el gobierno de la provincia. Y eso lo queremos escalar a otras provincias. Estamos laburándolo ahí con BID y demás. Pero un poco va por ahí, por la adopción de entender que, y con esto cierro Andrés, de entender que independientemente de la lógica de que en ciertos segmentos puede haber más o menos reemplazo, en otros se crean nuevos empleos, la clave es la adopción social. Las habilidades que vos tenés, las seguís manteniendo. Ahora, la idea es una herramienta que mientras más rápido la adoptes, mejor productividad vas a tener y más salís jugando en tu mercado laboral. Gracias. A ver, unos segundos para agradecer la invitación y felicitarles por el congreso. Realmente muy oportuno tener la oportunidad de discutir esto. No sé si es por el algoritmo que me acompaña cotidianamente, ¿no? Pero esta mañana me levanto temprano, veo lo que me llega, las noticias principales de Economist. Tenía un artículo sobre inteligencia artificial y el tema de la educación, la influencia sobre la educación de los chicos, de cómo está recableando la educación de los chicos, los efectos positivos y negativos. New York Times estaba comentando algo que se comentó en uno de los paneles ayer, esta legislación en Australia para limitar el uso de las redes y de los celulares, y también si eso va a impactar sobre el acceso a herramientas también de inteligencia artificial y el impacto que va a tener sobre la educación. Entonces, bueno, creo que muy oportuno tener esta oportunidad de conversar, y también el trabajo que hace la OIT es justamente eso también con los actores del mundo del trabajo, ¿no? Reunir representantes de trabajadores, de empleadores y gobiernos para dialogar y rescatar algo que también se mencionó ayer. La ventaja también de comentar en el último panel es que uno va rescatando de las discusiones que hubo anteriormente, la importancia de tener un espacio de discusión de gobernanza de la inteligencia artificial. Y en ese sentido el trabajo nuestro es más trabajar con lo que también creo que Laura dijo en el panel anterior, ¿no? Trabajar en conjunto, Diego mencionó, en comunidad. Bueno, son distintas formas de ver cómo podemos reunir también las miradas colectivas, las expresiones colectivas de los distintos actores para poder balancear y pensar también un horizonte de aprovechamiento de estas nuevas herramientas para potenciar no solo también el desarrollo productivo, la sostenibilidad de las empresas, sino también lo que mencionaba Diego al inicio, esa preocupación generalizada del impacto que puede tener en términos de desigualdad, de polarización, de no dejar a nadie atrás.
Y en ese sentido, también rescatar, y ya yendo a la pregunta más específica, ayer estuvimos comentando 2 estudios que estuvo realizando el último tiempo la OIT, que es, bueno, cuál es la proporción de empleos que está efectivamente afectado por la introducción de la inteligencia artificial. Más que destrucción de empleos, hay obviamente una transformación muy importante en los empleos que está requiriendo también actualizar la demanda de habilidades, de calificaciones, y también la discusión de cuál es el balance de esas distintas habilidades que requieren las empresas y los empleos nuevos o los empleos afectados por la inteligencia artificial, donde ciertamente hay una demanda por habilidades digitales distintas de las que se generaron o que se requerían hace muy poco tiempo atrás, pero a la vez también una necesidad de complementar esas necesidades, esas habilidades con, también tuvimos una discusión de cómo definir si son habilidades blandas, habilidades de personalidad, pero efectivamente son habilidades que se desarrollan en los entornos donde hay cierta socialización de conocimiento. Incluso el artículo de Economist esta mañana habla de los espacios de socialización del conocimiento y de las experiencias donde se desarrollan las habilidades de liderazgo, las habilidades de trabajo en grupo. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad importante también en esta mirada de cuál es el impacto y cuáles son las oportunidades que genera la inteligencia artificial para poder discutir cuál es ese balance. Uno de los trabajos que se presentó ayer por la colega que está preparando el Hueso, que es este flagship de OIT, habla de esa combinación y esa vinculación entre las distintas habilidades para poder diseñar nuestros programas de formación para el trabajo o de desarrollo de esas habilidades. Entonces, me parece que es muy oportuna la oportunidad de discutir. Creo que rescatar la importancia que tiene que tener ese diálogo entre los actores para poder identificar las prioridades, y finalmente mencionar que nosotros en el seno de OIT este año vamos a tener una discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo sobre una norma para regular plataformas laborales, la gran discusión de cómo regular las dimensiones laborales del trabajo por plataformas, en donde hay también muchas controversias, muchas diferencias también entre grupos de empleadores, trabajadores y gobiernos, en donde hasta dónde tiene que llegar esa regulación, y en definitiva es cómo nos ponemos de acuerdo para darle gobernanza a los distintos espacios donde la inteligencia artificial participa y donde hay una demanda muy legítima de ver cómo hay mayor transparencia algorítmica, mayor transparencia de cómo funcionan estos mecanismos. Me quedo acá y me reservo para los siguientes espacios. No tanto de hablar de competitividad y empleo, sino de impacto sobre un sector obviamente cada vez más relevante, dado que todos nos ponemos más viejos y nos... Bueno. Y espero que nos digas que en breve vamos a tener la inmortalidad gracias a la inteligencia artificial. Bueno, no la inmortalidad, pero sí longevidad, sin duda. Escuchaba que un 40% de los adherentes a PAMI hoy tienen más de 80 años, 40%. Impresionante. Bueno, primero gracias por este espacio, Roxana, y gracias por recibirme a la Facultad de Ciencias Económicas. Somos vecinos de sociales, así que acá vengo a intentar también, luego de escuchar a tantos expertos en la materia, traer un poco mi experiencia en la gestión. Puntualmente soy director de un hospital y el tema de la inteligencia artificial lo tengo arriba del escritorio todos los días con decenas de mails que recibimos, tanto para aplicar inteligencia artificial en lo que es la gestión propiamente dicha del hospital y luego también en lo asistencial. Y lo que les quiero contar es que lo que sucede ahí afuera no es lo que sucede en estos ámbitos. Hay un desconocimiento total y absoluto de qué es la inteligencia artificial. Hay una confusión clara entre lo que es la inteligencia generativa, que puede crear ideas y acortar determinados caminos y procesar más rápido, lo que es la automatización, que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, cómo automatizo determinados procesos. Y aún todavía hay una confusión también con lo que es la disponibilidad ágil de datos. O sea, hay personas que te ofrecen un tablero de Power BI como si fuera inteligencia artificial. Entonces me parece que hay que también definir un poco qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial,
porque si no se está generando un FOMO, un miedo a quedarse afuera, y te preguntan, bueno, pero tenemos que hacer algo con inteligencia artificial. Claro, sí, tenemos que hacer algo, pero si la inteligencia artificial es un medio, no un fin en sí mismo. No tenemos que hacer algo con inteligencia artificial. Digo, ¿qué punto de dolor tenemos que podemos mejorar a partir de la inteligencia artificial o de la automatización? Me parece que es la pregunta. Y digo, lo mismo, uno recorre algunos ámbitos escuchando y algunos la verdad que parecen luditas. Esto parece una charla de hace 200 años hablando de los telares y la realidad es que ahora no solo los trabajadores están luditas, sino que también son algunos líderes organizacionales que lo que no entienden es que no se puede tapar el sol con la mano, que la inteligencia artificial está, que la automatización está, que la competitividad existe, que la productividad es una exigencia que te marca un mundo globalizado y que también si analizamos el tema de inteligencia artificial con papers de otras regiones, podemos caer aún más en este miedo a quedarnos afuera, porque los contextos también son distintos. Hoy pedí un auto de aplicación para venir para acá y me pregunta, ¿abogado? No, ¿un saco es abogado? No. Le conté que venía a una charla, me dice, sí. Dice, bueno, pero ¿cómo va a dejar a todo el mundo sin trabajo? Dice eso, ¿no? Bueno, digo, no sé, reemplaza tareas en principio. En tu caso, ¿qué tareas sentís que estás reemplazando? No sé, bueno, vos tenés ahí una aplicación, Waze, que en realidad te está diciendo cómo llegar más rápido a donde yo voy. Y eso te está evitando ver la guía Filcar, que la guía Filcar era tenías que agarrar, mirar, seguir, averiguar si había algún piquete, si había algún corte, si estaban arreglando algo. Le digo, esto te lo está agilizando. Bueno, sí, tiene razón. Dice, bueno, pero le digo, en otras partes del mundo vos directamente no existirías. Si estuviéramos en San Francisco, yo llamaría a este auto y en vez de venir vos manejando, vendría el auto solo y nos estaríamos dirigiendo, digamos, a la Facultad de Ciencias Económicas sin una interacción entre nosotros. Dice, bueno, pero eso acá nunca va a pasar porque no lo permitiría la sociedad argentina, me dice. No permitiría que mucha gente se quede sin trabajo porque Cabify maneja un montón de jubilados y si eso pasara se quedarían sin trabajo. Le digo, ¿qué edad tenés vos? 22. Bueno, le digo, hace no mucho los taxistas también decían lo mismo, venían Cabify andando y lo encerraban entre 2 o 3 tacheros y lo querían hacer bajar y digo, y eso hoy ya no pasa. Le digo, entonces también tenemos que prestar, bueno, sí, buena mirada, bueno, ¿qué puedo estudiar? Y él me preguntaba, bueno, no sé qué puedes estudiar porque pasaba todo esto. A ver, yo creo que acá también hay que abrir mucho más estos ámbitos. La verdad que estaría buenísimo que está lleno de empresarios escuchando esto, lleno de trabajadores escuchando esto que estamos hablando acá. Si no, caemos quizás en el riesgo de caer en manos de algunos medios. Antes hablaba Tomás de regular al Estado. Yo creo que también algunos medios requieren cierta regulación y responsabilidad a la hora de dar ciertas noticias, porque dicen los 10 empleos que van a desaparecer en los próximos 2 años por la inteligencia artificial, y la verdad que eso en manos de la sociedad me parece que requiere un poquitito de responsabilidad, porque genera mucha angustia y no necesariamente esa noticia bajada de un paper de algún lugar tenga que caer en manos de la gente que si nosotros tenemos incertidumbre con la posibilidad de formación que tuvimos, el resto no. Bueno, se me cumplieron los 5 minutos. Pensé que voy a poder... La tecnología mucho más rápido que los cambios en las rutinas, en las prácticas, en las gestiones, ¿no? Podemos hablar también de las leyes que van todavía más despacio, ¿no? Entonces, ¿qué están viendo ustedes que está pasando en sus respectivos ámbitos con la adopción, ¿no? Cómo se están adaptando las prácticas, las gestiones institucionales, no sé, pienso en empresas industriales o de servicios, en empresas de distintas provincias que probablemente van más despacio, más lento, en lo que uno puede ver a nivel de América Latina, que tal vez la mirada de Fabio, o en particular en la gestión, ¿no? de unidades de organizaciones sobre el sector salud. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo? Si miramos esto con miedo, bueno, yo de esto no sé y me quedo retraído.
A ver, te digo, ejemplos que nosotros tenemos en el hospital, desde el área de pago a proveedores, donde se habla de automatización, que antes mandaba el mail, bueno, antes era un cadete que llevaba el mail, que se lo recibían con el sello, alguien lo procesaba, lo cargaba y demás. Todo eso se termina transformando en una plataforma donde las personas suben la factura, se recibe, se procesa, se paga, tiene un dashboard donde entiende dónde está posicionado y demás. Eso es netamente automatización de procesos. Ahí no interviene ningún tipo de inteligencia artificial. Distinto a eso, lo que estamos aplicando en la asignación de turnos, por ejemplo, en quirófanos, en los cuales para una determinada cirugía, en general, lo que se hacía es se daban 2 horas de asignación de un quirófano. Pero la inteligencia artificial, ¿cómo empieza a jugar? Bueno, a ver, Hernán, cuando opera a la mañana, suele llegar tarde. Entonces ya no le vamos a dar el primer turno a Hernán. Vamos a sugerir que a Hernán le vamos a dar el de media mañana. Y además él tarda 2 horas y cuarto. Y si yo le doy solo 2 horas, va a empezar a retrasar al resto. Bueno, ahí sí hay una inteligencia artificial que procesa información, de alguna manera se anticipa a lo que va a suceder y a partir de eso hace una asignación eficiente del espacio que nos permite maximizar la productividad. Esas son las aplicaciones. ¿Y dónde se puede más? Donde tenés un jefe curioso que quiere optimizar su productividad, su área y está apto de aplicar tecnología a sus procesos. Eso es lo que te puedo decir de mi día a día. Creo que hay el trabajo nuestro, entonces, de nuevo, es con las organizaciones de empleadores, de trabajadores y con los gobiernos, y creo que hay un interés, un apetito muy grande por participar en las transformaciones que requieren las distintas instituciones del trabajo, incluso la regulación del trabajo, para poder dar cuenta de estas transformaciones que están ocurriendo a partir de la inteligencia artificial y, si se quiere, esta transición hacia una mayor digitalización de procesos productivos y de nuestra vida cotidiana. Obviamente hay un rol importante para la política pública y creo que tenemos que hacer esfuerzos para que esos diseños de política pública sean participativos, en consulta con los distintos actores sociales. Y después está el trabajo que realizan cada uno de los actores que participan especialmente del mundo del trabajo. Creo que ahí Laura contó lo que está haciendo UIA, en parte también ahí con una participación muy modesta también de OIT, de poder reflexionar de cuáles son los mecanismos y también el impacto que puede tener en el ecosistema productivo el rol que tiene esa gobernanza para las organizaciones de empleadores, para que puedan impactar en las empresas. Lo mismo por el lado sindical, también hemos tenido mucho interés en formación, y creo que hay espacios a nivel de empresa, a nivel de sectores productivos, para poder mejorar o maximizar el uso de distintas tecnologías basadas en inteligencia artificial. Un campo muy promisorio y que se está trabajando mucho es en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Mucha introducción de estas herramientas para prevenir, para poder anticipar accidentes laborales, para poder anticipar los efectos que pueden tener enfermedades profesionales, y eso se realiza normalmente a nivel de comité bipartito entre las empresas y los sindicatos, y en ese sentido también apoyar, porque los representantes, especialmente trabajadores, tienen que formarse para poder dialogar con las empresas sobre esa gobernanza de inclusión de distintos mecanismos e instrumentos basados en la inteligencia artificial para poder prevenir los riesgos laborales. Y finalmente mencionar la importancia que tiene, Diego mencionó su preocupación por la persistencia de la economía informal y del empleo informal, y claro, la pregunta
estas herramientas de inteligencia artificial pareciera que no nos están ayudando, no van a producir un cambio estructural en nuestra economía que nos permita reducir la informalidad, la economía informal. Entonces, una reflexión es, bueno, ¿cómo podemos también apoyar el desarrollo y la adopción de distintas habilidades digitales en la economía informal, por lo menos para que eso no se produzca un rezago mayor y una polarización mayor? Recuerdo muy recientemente tuvimos, está mi colega Patricia, que hemos trabajado en Chile en un programa también de desarrollo de habilidades digitales en mujeres jóvenes que son mamás y que participan también en actividades de cuidado comunitarias, y bueno, ese es un espacio también para poder apoyarlas a desarrollar habilidades digitales, porque muchas de ellas pueden vender sus productos a través de Instagram, ¿no? Entonces son habilidades digitales básicas que también están apoyadas con distintas herramientas de inteligencia artificial. Entonces hay un espacio también en la economía informal para poder apoyar por lo menos la generación de ingresos, que no sabemos si eso producirá una transición hacia la formalidad, pero es un inicio de un camino. Entonces creo que ahí hay un espacio también para la política pública conjuntamente con distintas organizaciones comunitarias, y por supuesto también hay muchas empresas interesadas en apoyar esos procesos. Me quedo aquí. Gracias, Fabio. Bueno, sobre adopción, una cosa muy interesante de esto, de que en los últimos 2 años y medio todos estamos aprendiendo forzadamente, he tenido la oportunidad de hablar con muchos ingenieros que desarrollan IA, de IBM, de Baufes, de Globant, y un poco lo que una vez me explicaba uno es, vos tenés 4 categorías en el mundo de la IA: el user, el super user, el desarrollador y el investigador. El user podemos ser cualquiera de nosotros hablando con una inteligencia generativa, preguntándole cuántos goles tiene Arsenio Erico, y si es el primero o la cosa como más lúdica. El super user es la adopción en los términos que está preguntando Andrés, que va desde una panadería que, aplicando una API al sistema que tiene de control de las comandas, te puede decir qué día tenés que hacer más medialunas, qué día tenés que hacer más bizcochitos. Eso se puede. Después tenés el investigador, el desarrollador, que es el que desarrolla las APIs, y el investigador, que está en la frontera del algoritmo. En Argentina tenés los 4 roles. Ahora, la clave está, en materia de adopción, cómo hacer para tener cada vez más super users y cómo hacer que las empresas se transformen en super users. Y ahí se abre un abanico bastante grande de experiencias que están ocurriendo hoy. Y que ese abanico va por sector. Con un disclaimer antes, que tiene que ver con algo que aprendí tanto de Diego como de Andrés en la lógica de trabajo en conjunto, que es el diálogo entre los sectores productivos. Digamos, los servicios están en todo, están en la industria, están en el campo, hay una cuestión de diálogo entre las partes que tiene que fluir. Y en ese sentido es cómo la IA y los desarrollos locales de IA ayudan a adaptar lógicas laborales. Les pongo algunos ejemplos, a riesgo de quedarme corto, porque pues, es muy exhaustivo, es infinito realmente. Accenture es el principal empleador de la Argentina hoy, tiene casi 20.000 empleados, es el principal empleador de la Argentina. En su centro de servicios tiene unos 13.000. Hoy está cambiando toda su lógica a inteligencia artificial. Están invirtiendo $3.000 millones en adaptar todos los roles en IA, capacitando al personal. El 98% del personal de Accenture hoy está capacitado en habilidades de inteligencia artificial para cambiar sus tipos de roles. Ahí están obligados, es una empresa de servicios. Globant tiene una historia muy parecida, ahora que están armando una especie de... Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero es una especie de Netflix de APIs de IA que se pueden elegir on demand. Bueno, eso genera que a sus clientes los ayudan a generar una adopción. Pero es en el mundo de los servicios. Si voy a otros mundos, en el mundo de la energía, yo estuve en Vista en febrero recorriendo los pozos, están trabajando en la generación de APIs que estudian la dureza de la roca, cómo viene la perforación, los sensores están en la punta de los tubos exploratorios, y te da más y mejor información para que lo que antes tardabas 2 semanas en llegar hasta un punto de la roca para sacar hidrocarburo, hoy lo haces en 96 horas. Esa es una aplicación, por ejemplo, en el mundo de la energía. Y en el mundo de la industria,
Digo, hay inversiones que están ya hace bastante tiempo. El caso de Grido o de Sinteplas con los depósitos inteligentes robotizados. Que eso no es IA, eso es Machine Learning, es una API de Machine Learning que se le puede aplicar IA para todavía hacerlo más eficiente y más... pero en el caso de Sinteplas aumentó 148% la velocidad de despacho de tachos de pintura, ganándole a la competencia internacional sin producir un litro, sin necesidad de producir un litro más. Es una aplicación logística de, en este caso, una habilidad digital, que es Machine Learning, pero que es una forma de IA. IA generativa es una cosa, ahora la inteligencia artificial tiene 100 años la inteligencia artificial, IBM la inventó cerca de la década del 20. En el mundo del campo, con lo que están haciendo las AgTech, o sea, el hecho de poder medir lo que va a ser la prestación de un cultivo, la prestación de las plantas, la vida de las plantas a través de APIs desarrolladas específicamente. Digo, las aplicaciones hoy se está viendo adaptaciones, pero lo que sí queda claro es que los que primero se están adaptando son los que llegan primero a cuidar su share o expandir su share de mercado, tanto en el mundo de los servicios, como en el mundo de la industria, como en el mundo del agro. En el mundo de la energía responde a otras cosas el tema del share, pero su aplicación genera mayor productividad. Entonces, no sé si respondo integralmente, pero un poquito lo que nosotros estamos observando y tratando de generar diálogos es por ese lado. Gracias, Lorena. Bueno, acá después de todos los ejemplos que dio Leandro, yo lo que creo es que hay dos países, ¿no? Porque realmente, o sea, creo que hay industrias, sectores que están en la frontera de la tecnología y después están muchas pymes y gobiernos. O sea, yo acá sumo un actor más a la mesa, que son las gestiones gubernamentales, las administraciones públicas. A mí me tocó trabajar en la época de la pandemia en un organismo público nacional que le daba servicio a todos los argentinos y trabajaba muy cerca de tecnología. Y te das cuenta, o sea, que era imposible tener desarrolladores, informáticos, gente, todo esto que decía super user, que pudiera dar respuesta a semejante crisis y necesidad de informatizarte y digitalizarte y dar servicios online lo más rápido posible. Y hasta hoy sigue siendo un desafío. Muchas provincias le piden al CFI trabajar en la transformación digital. Hay algunas provincias que, así como hay empresas que están en la frontera, hay algunas provincias que se acercan bastante a tener casi todo digitalizado. Bueno, acá la ciudad de Buenos Aires es una, pero después tenés muchísimas provincias que todavía están en esa transformación digital y viene la inteligencia artificial, que yo, para ver de nuevo la parte del vaso medio lleno, yo creo que es una oportunidad enorme para mejorar la eficiencia en la administración pública. La cantidad de trámites rutinarios y actividades rutinarias que se pueden automatizar, temas de predicciones. Entonces, primero este tema, ¿no? Antes era, o sea, hace muy poquitos años era imposible por ahí a veces pensar en tener un equipo adentro de los gobiernos, de las administraciones públicas que pudieran desarrollar tecnología o entender qué comprar de tecnología y no quedar preso a ese proveedor, porque después también ese proveedor te tiene atado para darte el servicio. Y ahí veo una oportunidad con la inteligencia artificial de no necesitar estos talentos que son imposibles de tener con los incentivos que tiene el Estado. Y ahí lo que veo es, primero, bueno, una adopción, que lo mismo debe pasar en las pymes, es una adopción de las personas que proponen automatizar alguna actividad rutinaria, empezar a usar inteligencia artificial para mejorar la respuesta en algún servicio o proceso. Y creo que
ahí es parecida la realidad quizás de una pyme con la del gobierno, que se da más de las personas hacia la organización, a diferencia de lo que se da en las grandes organizaciones, donde las cabezas de esas organizaciones y los líderes ya saben hace varios años que esto se viene, que hay que prepararse, que hay que tener una visión y que hay que tener una política para adopción de la tecnología. Entonces, bueno, esta es una diferencia entre las organizaciones en la adopción. Y después lo que nosotros, trabajamos por ahí desde el Consejo es, además de esto que ya los gobiernos lo piden, y cada vez más en los gobiernos provinciales, el área de modernización es más importante. Antes era una subsecretaría, una dirección, ahora son ministerios de modernización que tienen mucho peso porque se dan cuenta que esto, desde la pandemia a esta parte, es cada vez una demanda más grande de tener todo digitalizado y utilizar la tecnología para ser más eficiente. Y nosotros también lo que tratamos es de que se aproveche el auge de la IA para pensar qué sectores productivos o qué tipo de desarrollo local se puede impulsar con esta herramienta, utilizando inteligencia artificial. Y ahí lo que nosotros armamos es una hoja de ruta donde tratamos de ordenar el proceso, decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno provincial cuando quiere que un sector estratégico que ve que le cuesta modernizarse, adopte tecnología e inteligencia artificial? Y ahí trabajamos en esto, en ordenarlo y tratar de que para los gobiernos provinciales también sea una herramienta a favor de esa transformación productiva en la que vienen trabajando. Ay, se me pasaron los cinco minutos, pero bueno, lo que quería decir es esto: adopción de la IA para administración pública y también como una herramienta para tener estos objetivos de desarrollo local que hoy está muy en cabeza de los gobiernos provinciales. Gracias, te había quedado crédito del anterior. Lorena habla de digitalización de trámites. Yo como director del Instituto UBA CONICET lloro. Pero bueno, ya llegará. Diego. Bueno, complemento un poco lo que decían mis colegas. Vamos por la parte positiva, digo. La parte positiva es, primero, Argentina tiene un ecosistema empresario y pyme que capaz de demandar estas tecnologías, y que Laura creo que lo haber contado el panel anterior. Hicimos una encuesta hace poquito entre socios de la UIA y más del 75% hoy está usando, planea aplicar IA en sus procesos productivos. Primero para eficiencia de costos y para bajar costos, y el 50% para ventas o mejorar la calidad de sus productos, digo, ¿no? Entonces, primer dato. Segundo dato, es una tecnología. No entremos en el debate del confederalismo, quién tiene los datos, etcétera, pero es una tecnología económica, digo, ¿no? Con poco uno puede hacer mucho, digo, ¿no? Video Analytics, vamos, en el centro X de la UIA que hacemos con Accenture, y lo decían en el ejemplo bueno, es un hospital alemán, es una gran empresa, digo, pero con muy poco uno puede mejorar la productividad, y la tecnología es mucho más democrático que otro tipo de tecnologías. Eso es algo también positivo dentro del actual contexto. ¿Dónde están los desafíos? Que no empieza, la aplicación de IA no empieza con los algoritmos. Digo, ¿no? Uno quiere traer un algoritmo y tirarlo en la empresa y que me resuelva cosas, ¿no? La IA empieza con una estrategia de productividad y de mirada a futuro dentro de una organización, sea pública o ni hablar privada. Y solamente 70% de las empresas, o casi 80%, tienen sus datos en la nube, súper positivo. Digo, avanzamos muchísimo, la pandemia colaboró en ese sentido, y se trabaja en la nube, ya no hay tantos servidores, eso baja costos, es eficiente, etc. Pero solamente 1/4 de las empresas, que son datos que tenemos recién salidos de la cocina, tienen una política de gestión de datos. Entonces, si vos no tenés una política de gestión de datos, y si eso no le sumás, en caso de la industria es muy importante, sensores con IoT que te puedan ir captando cada vez mejor tus datos, es muy difícil que venga
una IA o después una comunidad de IA, etcétera, y te resuelva el problema. Entonces, necesitas gestionar el dato, necesitas procesarlos bien, saber para qué los tenés, y ahí entra la IA como un vehículo para mejorar la productividad. Entonces, ahí está el gran desafío, porque eso básicamente es gestión organizacional, y el segundo paso es gestión de talento, gestión de recursos humanos. Digo, ¿no? En una pyme, ¿cómo gestiono los recursos humanos? Que creo que lo vemos todos en nuestras casas, no quiero hacer, o en la facultad, etcétera. Hay dos personas, la curiosa aprovecha mucho mejor la tecnología que la no curiosa. Bueno, justamente lo que hay que hacer es cómo hacer que todos sean curiosos, ¿no? Porque si no, solamente el que no es curioso o ni el que no tiene las habilidades se queda totalmente afuera de todo esto y pierde muchísima productividad. Entonces ahí entra el qué hacer, digo, ¿no? Y el qué hacer es muy difícil cuando no tenés política pública. Digo. No tenés política pública. Antes había política pública, poca, al menos había recursos mal utilizados, no se medían. Ahora pasamos a un estadio donde no hay política pública. Entonces, no hay política pública, entonces hay liderazgos y resiliencia. La universidad es un caso de resiliencia, ¿no? Sin fondos, avanza, genera seminarios, le pide fondos a la OIT, está la UI acá. Entonces, a Andrés no le gusta la palabra resiliencia, lo sé, lo hemos discutido, pero bueno, un poco de resiliencia viene bien. Entonces, en ausencia de la política pública, hay actores dentro del sector público que hacen cosas, incluso del ministerio. Hoy tenemos un ministerio de Trabajo y Educación que es unificador en uno, eso te da una oportunidad para articular siempre una demanda del sector empresarial. El Ministerio de Educación hace una cosa y el Ministerio de Trabajo hace otra cosa. Digo. Entonces, no se pueden pensar la política de formación profesional y de calificaciones que hace el Ministerio de Trabajo, ahora Secretaría, escindido de la política educativa, ¿no? Bueno, entonces creo que, sabiendo los desafíos que tienen, creo que es un momento, y lo dejo para el final, de cómo coordinar cada vez mejor los esfuerzos individuales, ¿no? Cómo uno logra coordinar cada vez mejor los esfuerzos universidades, entendiendo, y creo que Lorena es muy importante lo que decía, porque la Argentina tiene también el desafío de que estos temas tienen una instancia nacional, una instancia provincial y una instancia municipal, digo, ¿no? Entonces, y todos hacen esfuerzos, digo, ¿no? Todos hacen esfuerzos con programas de certificación, tienen certificación profesional, hay mucho de que va desde formación situada en la escuela, quinto año, hasta los centros de capacitación profesional y los terciarios, que hacen mucho. ¿Cómo logramos coordinar y articular mejor todos esos esfuerzos que hay a nivel individual? Bueno, gracias. Ahora una última ronda donde le va a dar solamente 3 minutos para llegar a la hora programada de cierre del panel. Y les pido que alguna reflexión sobre el tema de, que algunos se refirió al tema de política pública. Se me ocurren 3 ámbitos posibles, aunque pueden agregar otro. Uno es cómo la política pública que impacta sobre IA promueve la destrucción, la destrucción creadora, tratando de maximizar creación y minimizar destrucción, ¿no? Ese sería un primer enfoque que se vincula con la informalidad también, ¿no? Etcétera. Un segundo sería tener que ver con cuestiones éticas o de privacidad, ¿no? de los datos. Y una tercera, eventualmente también, que tiene que ver con los ámbitos de formación de capacidades, ¿no? Como la universidad, por ejemplo, ¿no? Pero no solo, ¿no? También desde la escuela primaria, ¿no? hasta los distintos ámbitos de formación. Así que, si les parece, le damos 3 minutos sobre alguno de estos ángulos de qué puede hacer la política, y a distintos niveles también, ¿no? Como decía Diego y Lorena, nación, provincias, municipios, etc. Así que si quieren empezamos de vuelta por Diego. Bueno, vea. Vamos por orden alfabético, entonces. Empieza Diego. A ver, digo, no quiero volver a la primera y no quiero ser pesimista, digo. Digo, si la economía no crece 4 o 5%, todo esto es, digo, atajar penales, digo, ¿no? No tenemos al Dibu Martínez, digo, claramente, digo, ¿no? Así que van a entrar goles, perderemos 7-2, digo. Entonces, para que
para que se genere empleo y esta agenda sea positiva, tiene que haber crecimiento económico, más empresas, demanda de empleo, política de formalización, competitividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si eso no se logra, todo esto van a ser esfuerzos que no tienen mucho impacto, de usar la condición necesaria. Y después, yendo a la condición suficiente, como decimos los economistas, yo diría, necesitamos más, voy primero al sector privado, necesitamos más liderazgo del sector privado. Digo, nosotros tenemos Accenture en la Argentina, es un gran activo, tiene 16.000, 20.000 empresas, tiene un centro con la UIA de innovación y hicimos un programa con el BID en su momento donde se formaron 300 consultores de digitalización con apoyo del BID, de la Secretaría del Gobierno en su momento. Bueno, tenés a Accenture acá con 20.000 personas, tenés a Mercado Libre y uno se sorprende, más allá de la comisión que es alta, 30%. La verdad que lo que le da Mercado Libre a la pyme industrial cuando la sabe utilizar la pyme industrial es fantástico, porque se sienta, aprovecha ya, muchas se quieren convertir en proveedores exclusivos de Mercado Libre, pero para eso necesitan tales requisitos. Le dicen qué producto pueden entrar en tal segmento, en tal lugar de la provincia de Córdoba. Entonces tenés un actor que es Mercado Libre, otro actor que es Accenture, tenés la pyme industrial. Entonces necesitas liderazgo del sector empresarial, necesitas negocio, necesitas algo que eso sea cada vez más grande. Ahí entra un poco la macro. Y después, con esto termino, obviamente esto en un momento se tiene que ordenar desde ahora es el Ministerio de Capital Humano, ordenando, digamos, porque es el gobierno central que tiene que bajar para abajo las currículas, ordenar la oferta, sentarse a pensar como hoy. Digo, hoy hay muchísimo, pero todo desarticulado. Entonces, en algún momento, supongo que vendrá alguna política, un liderazgo más del sector público diciendo, vamos para este lado, estos son los actores, hacemos realmente un INET que funcione, hay una política de certificación profesional y de terciarios y de tecnicaturas que no duplique ofertas, que esté disponible la información, que tenga el sector privado y el público trabajando juntos. Bueno, supongo que en un momento esto esperemos que ocurra en el corto plazo. Gracias. Seguimos entonces con Fabio ahora vamos por orden alfabético. Bueno, coincido plenamente con Diego. Voy a mencionar 2 o 3 cuestiones básicas que no tienen que ver con la inteligencia artificial, que estuvieron ayer también presentes en varios de los paneles, ¿no? En términos de, pues se habló ayer de ética y que es nuevamente toda esta gobernanza del proceso de introducción y de uso de inteligencia artificial y cualquier herramienta digital tiene que estar obviamente centrada en las personas, ¿no? En términos que la persona como ciudadano, como persona tenemos ciertos derechos, ciertos deberes y tenemos que no olvidarnos de cualquier discusión y debate de ese tema. Segundo, también que ya hace un tiempo hemos adoptado un paradigma de este aprendizaje a lo largo del ciclo de la vida. Entonces, cuando pensamos las políticas de promoción de habilidades, políticas públicas, incluso dentro de las mismas empresas, ¿no? Las empresas tienen un staff y tienen un conjunto de trabajadores de distintas generaciones y donde también el uso de distintas herramientas digitales, Diego mencionaba, algunos son más curiosos, son los jóvenes, los más curiosos son las personas mayores, son las personas en edad intermedia, los hombres, las mujeres. Entonces hay que promocionar teniendo en cuenta que tenemos una demografía distinta y que hemos estado expuestos a distintos paradigmas también de formación. Entonces tenemos que adaptar una estrategia de aprendizaje a lo largo de la vida para que podamos maximizar el impacto del uso de esas tecnologías. Y finalmente, rescatar el tema de la formación técnica y la certificación de las competencias. Evidentemente no tenemos una política
articulada. Hay iniciativas parciales, algunas asociaciones públicas y privadas, algunas iniciativas a nivel provincial. Entonces nos falta mejorar, y esto no solamente en Argentina, en la mayoría de los países de América Latina, mayor rectoría con una política de formación y de certificación de competencias, y también empoderar a los distintos actores, ¿no? Al sector empresarial, también al sector sindical, y también en aquellos países que son federales, que tengan algún protagonismo, incluso los gobiernos provinciales. Entonces, en ese sentido, fortalecer esos mecanismos de coordinación y abogar por una política pública en ese aspecto. Gracias. Seguimos con Hernán. Bueno, a ver, yo creo que hay que también tener los pies sobre la tierra, entender que las reglas de juego son estas, que las organizaciones necesitan ser sustentables y no tienen tiempo de esperar que se adapte el contexto. Por lo tanto, tienen que salir a revisar su diseño organizacional, cuál es el rol que los líderes van a tener dentro de esas organizaciones, ya sean dueños o empleados. Digo, el trabajo es netamente transaccional. Digamos, alguien pone a disposición su fuerza de trabajo, el empleador paga por tiempo más conocimiento, por tiempo por conocimiento, y si la fragmentación que existe, que estábamos hablando, donde la tecnología avanza a un ritmo, pero ni las instituciones educativas ni el Estado puede acompañar con políticas públicas, a la organización, digo, en definitiva, no le queda otra alternativa que readaptarse y buscar los medios que la transformen en sustentable. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hablabas de la ética, da bastante para hablar. Me parece que hoy, si vos como institución no tenés políticas claras de uso de inteligencia artificial, hay un montón de información tuya que está subida a la nube y no queda claro esa información a dónde va y quién la va a poder tener disponible en algún momento. En la parte médica es súper importante. Nosotros estamos recibiendo muchos ofrecimientos de compañías internacionales que nos compran los datos de los estudios totalmente anonimizados, pero bueno, por el momento decidimos no hacerlo, por no tener la garantía exacta de a dónde va esa información y qué uso se le va a dar. Yo creo que el gran desafío que tenemos es, me parece que el celular nos hizo renunciar a recordar. Yo creo que no recordamos ya, digo, el teléfono de nadie. Yo me acuerdo que me acordaba el de mi abuela, el de mi tía, el de todo, y no me sé el teléfono de nadie, ni siquiera el de mi hijo, que lo llamo 3 veces por día. También que nos preguntan algo y lo salimos a buscar en el teléfono. Insisto, renunciamos a recordar. Creo que el gran desafío que tenemos, por ser privilegiados y poder estar en el diseño de las organizaciones, es que la inteligencia artificial no nos haga renunciar a pensar. Bien, me parece que ese es el desafío que tenemos como líderes. Sobre acompañamiento de política pública o entendimiento de... Para mí hay 2 cosas. Primero, en materia de adopción, maximizar los esfuerzos para que la gente maneje mejor las herramientas. No solamente inteligencia artificial, herramientas digitales en general. Todo lo que apunte a mejorar la productividad. Hoy hablamos de IA. El ejemplo que yo les ponía que estamos teniendo hoy con la provincia de Tucumán está siendo súper exitoso. Hace 2 días tuvimos nuestro evento de fin de año, vino la ministra de Educación de Tucumán a mostrar los primeros resultados. Ya tenemos 28.000 docentes que, como la provincia les puso la calificación más alta y los docentes tienen el incentivo a anotarse, sumar puntos y demás. Bueno, ahí estamos viendo. Ahora queremos hacerlo quali. Esto arrancó en septiembre, tenemos un buen número, queremos hacer en el verano, ver el quali de si incorporaron o no las habilidades. Pero ahí es un ejemplo de una política pública provincial con un socio del sector privado como es Argencon, con una hoja de ruta concreta. ¿Es una gotita en una pileta olímpica? Sí, pero es un ejemplo. Y ahora estamos empezando al mismo diálogo con Salta, con Córdoba, con Misiones y tal vez con Mendoza. La idea es tener el mismo recorrido. De todo lo que sea adopción, profundizarlo. Y la adopción es a los negocios, a los chicos, en las escuelas. Y por otro lado, un tema importante es los debates que hay en torno a regulación de inteligencia artificial, que son bastante oportunistas, son bastante poco informados,
Hace muy poquito hubo en la Comisión de Ciencia y Tecnología un proyecto de regulación de IA que era un desastre, un completo desastre. Es como tratar de regular la luz o el Excel. Digo, es una herramienta. Vos lo que podés regular son los usos. Argentina es un país que tiene una ley de protección de datos. Argentina es una ley que tiene estándares bastante avanzados en términos internacionales en materia de ciberseguridad. Si vos para utilizar IA en un negocio puntual tenés que pedirle a una agencia un permiso especial, bueno, vamos a dar 55 pasos para atrás. Entonces, cuando hablamos de política pública y de regulación de IA y demás, podemos pensar en sandboxes, en cajitas de arena, sobre temas puntuales que sí son importantes. Cómo la IA toca la propiedad intelectual, cómo la IA toca las patentes, cómo la IA toca datos personales, cómo la IA toca... y ahí tenemos protección de las minoridades, la exposición en redes sociales, el uso de inteligencia artificial para convertir la imagen de una persona en otra cosa. Eso es un problema que tenés que abordar y que tenés legislación para hacer y que esa legislación se tiene que actualizar. Y en tercer punto, adopción, la legislación y también entender que en la lógica de los servicios, esto es sí o sí internacional. Los equipos de trabajo son argentinos, colombianos, mexicanos, son no solamente interdisciplinarios, sino que son más allá de las fronteras. Nosotros hace 3 semanas estuvimos en una misión en Estados Unidos. Una de las reuniones que tuvimos fue con el par de Argencon, el ITIF, estaba Apple, SpaceX, que está penetrando en la Argentina un montón. Otra de las adopciones, Starlink en el campo. Verizon, Amazon, bueno, estamos empezando a trabajar entre privados un tratado digital Argentina-Estados Unidos para promover no solamente la exportación de servicios, sino también la lógica de la inteligencia artificial en el marco de los negocios entre ambos países. ¿Por qué? Porque, como decía Diego hace unos minutos, la lógica de los datos, hay un montón de cosas que tienen que estar en discusión para hacer una calibración mayor de política pública, pero lo más importante, y con esto cierro, que el hacedor de política pública tiene que entender qué es lo que está tratando de legislar o qué es lo que está tratando de hacer una política para. A 14 diputados hace poquito le dimos una sensibilización de IA y algunos no se puede gobernar desde la anécdota. Mi sobrino hizo... se piensa desde la evidencia. Bueno, ese trabajo me parece que es donde hay que ponerle mucha nafta al ecosistema y al funcionamiento ecosistémico para que salga bien. Bueno, sí, ayer leía que un diputado de la ciudad estaba proponiendo que solo los taxis y remisas puedan participar de Uber. O sea, son legislaciones de hace... no sé, claro, sí, vamos a prohibir la máquina de vapor a este ritmo. Bueno, Lorena quiso cambiar para cerrar ella el panel por ¿no? Así que bueno. No creo, sí, no sé si tengo tanto para sumar un poco a lo que ya conté, esto de la hoja de ruta y tratar de aprovechar esta herramienta o el boom de la difusión de esta herramienta para pensar qué sectores, qué actividades, qué cadenas se quieren promover. Y ahí pienso en 2 cosas. Primero, el Estado y los gobiernos locales pensando los habilitadores para que se adopte inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos habilitadores? Bueno, lo que se nombró, creo que en todos los paneles que se trabajó este tema, es en generación de datos, tener una política de datos, generarlos y difundirlos. Creo que la inteligencia, por más que es algo que uno siempre le pide a los estados, creo que hay que aprovechar la capacidad de cómputo que tiene la inteligencia artificial para decirle a los estados, hoy más que nunca, si los gobiernos, vuelvo a los gobiernos provinciales porque es con los que trabajo actualmente, pero si los gobiernos provinciales hacen acuerdos con el INTI, el INTA, universidades para disponibilizar datos y que esos datos les sirvan a los sectores productivos, ya está haciendo un montón. Quizás esto, poner como de relieve es con una política de difusión y de estructurar datos y ponerlos a disposición para que venga una startup y lo utilice, le dé servicios al sector productivo, ya ahí estás moviendo todo el ecosistema. Es difícil quizás de medir porque, bueno, no hay una cintita que digo, bueno, corto y acá generé tal impacto, pero sí es un impacto más estructural que
por ahí crear, no sé, pequeños programitas donde nada, queda quizás más que en la anécdota lo que resultó. Pero, por un lado digo eso, pero por otro lado creo que está bien también tener algunas pruebas pilotos en los gobiernos provinciales de las posibilidades adoptando ya en cadenas que crean que son estratégicas para que eso contagie a todo el ecosistema, ¿no? En economías regionales, hacer algunas experiencias piloto de adopción de IA. Sobre todo en algunas provincias que no están, o sea, no tienen sus sistemas productivos tan modernizados. Así que, bueno, creo que en esas dos líneas, trabajar en los habilitadores, o sea, sobre todo en datos, bueno, obviamente conectividad, posibilidad de acceso a la nube, de almacenamiento y todo eso también. Y también lo que pueden hacer mucho los gobiernos provinciales es, al tener tanta capilaridad, ahí ya termino, tanta capilaridad de tener, o sea, conocen a las empresas locales, conocen a los científicos que trabajan en los centros de investigaciones, conocen las universidades locales. Eso se puede generar mucho más una colaboración del ecosistema de innovación para que la adopción de tecnología sea mucho más potente. Bueno, muchas gracias por también atenerse al tiempo. Creo que ha sido una discusión interesante y yo me llevo algo que varios mencionaron, ¿no? Que lo primero que hay que hacer es que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿no? Digo, porque hay mucho hype, ¿no? Y usos abusivos de los términos y eso ya es como la base para cualquier discusión, ¿no? De saber de qué uno habla y parece que no, ni siquiera eso está. Así que estas conversaciones son muy útiles también, aún a ese nivel más esencial. Bueno, muchas gracias de vuelta y vamos al último panel, ¿no? Es un honor estar aquí para cerrar este congreso que durante estos 2 días nos reunió alrededor de un tema que redefine el mundo del trabajo, la educación y las instituciones públicas en este siglo, la inteligencia artificial. Este encuentro no fue solamente una serie de charlas y paneles, fue sobre todo un ejercicio de reflexión, de intercambio y de responsabilidad académica frente a un futuro imprevisible. Quiero también agradecer profundamente a quienes hicieron posible este congreso, a los especialistas nacionales e internacionales que aceptaron participar y que compartieron sus investigaciones, sus experiencias y perspectivas de altísimo nivel, a los profesores y profesoras de nuestra facultad que trabajaron durante meses para diseñar una agenda rigurosa y estimulante, representados en Roxana Mauricio, alma mater de este congreso. Y por supuesto a los equipos técnicos y administrativos y a todas las personas que sostuvieron la organización con mucho profesionalismo. El nivel de excelencia que tuvieron las presentaciones, los paneles y los debates estuvieron a la altura de lo que está ocurriendo en el mundo. No solo por la calidad académica, sino también por la capacidad para leer el momento histórico, para analizar los dilemas éticos y económicos que plantea la inteligencia artificial y para proyectar escenarios que, aunque inciertos, nos interpelan de manera directa. Si algo quedó claro en este congreso es que la UBA tiene talento, pensamiento crítico y compromiso para insertarse en estas discusiones globales con voz propia. Pero también quedó claro que la UBA enfrenta un desafío enorme, un desafío que no es tecnológico, sino cultural, un desafío que está en nuestra capacidad institucional para dejar atrás inercias, superar conservadurismos y animarnos a transformar lo que debe transformarse. El mundo nos exige velocidad, flexibilidad, experimentación, apertura al cambio. Y durante mucho tiempo nuestras universidades, no solo la UBA, funcionaron como si el tiempo no los alcanzara. La irrupción de la inteligencia artificial está modificando profesiones enteras, redefiniendo industrias, tensionando regulaciones, reconfigurando el vínculo entre capital y trabajo y obligándonos a repensar la educación como lo estamos haciendo en la facultad a través del programa de inteligencia artificial en las cátedras. Y sin embargo, todavía hay quienes piensan la universidad como si nada hubiera cambiado.
como si las carreras tuvieran que ser idénticas a las de hace 40 años, como si los contenidos no debieran actualizarse con la frecuencia con la que cambia la tecnología, como si la inteligencia artificial no estuviera hoy ya presente en la vida cotidiana de nuestros estudiantes más que en nuestros planes de estudio. Este Congreso viene a desafiar esa mirada y lo hace de la mejor manera, discutiendo, abriendo la conversación, escuchando perspectivas diversas, poniendo sobre la mesa las tensiones reales. Lo hizo con evidencia, con datos y con profundidad intelectual. Lo hizo mostrando lo que la universidad debe hacer: pensar antes que reaccionar, anticipar antes que lamentar, liderar antes que encerrarse. A lo largo de estos días vimos cómo la inteligencia artificial no es solo un desafío, sino también una oportunidad extraordinaria para ampliar capacidades, mejorar procesos, democratizar el acceso al conocimiento y crear nuevas formas de empleo que hace pocos años nos parecían inimaginables. Pero también discutimos los riesgos: la precarización laboral, la desigualdad digital, la concentración del poder tecnológico, el desplazamiento de tareas rutinarias y el impacto emocional y social sobre quienes enfrentan cambios en su vida laboral. Estos dilemas no tienen respuestas simples, requieren investigación seria, políticas públicas inteligentes e instituciones que se adapten. La educación pública no puede quedar al margen de esta conversación. Su rol tiene que ser decisivo. Para cumplir esa misión necesitamos una universidad que se atreva a cambiar, que revise sus currículas, que incorpore nuevas competencias, que abra espacios a la innovación pedagógica, que dialogue con el sector productivo y que construya puentes con la comunidad científica global. Y que tome decisiones que incomoden. El principal riesgo para la universidad no es equivocarse, el riesgo es quedarse quieta. Por eso este Congreso fue tan importante, porque nos recordó que tenemos la capacidad para estar en este debate, porque demostró que tenemos la madurez institucional para discutir estos temas con rigor y sin prejuicios, porque nos obligó a preguntarnos qué universidad queremos en los próximos años. Si algo espero que nos quede como legado es la convicción de que la Universidad de Buenos Aires tiene un papel protagónico que cumplir, pero para eso debe animarse a cambiar. No podemos encarar desafíos nuevos con herramientas viejas, no podemos afrontar una revolución tecnológica con estructuras pensadas para otra época. Cierro con una convicción profunda. Si este Congreso existe, es porque creemos en el futuro. Creemos que la inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria si la gobernamos con inteligencia colectiva. Creemos que el trabajo puede transformarse sin perder su dignidad y creemos que la Universidad de Buenos Aires puede ser la institución que las próximas generaciones necesitan. Muchísimas gracias.